Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. No pasó nada, pero pudo pasar. Bienvenidos a Línea 1, se transmite por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario USACH, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes sociales. ¿Y qué fue lo que no pasó nada, pero pudo pasar? Bueno, el tsunami que se preveía, ¿no? Hay otro tipo de tsunami, no sé si es político, pero algo hay, marejadas al menos en el mundo político. ¿Cómo estás, Alejandro Guillén? Muy buenos días. Por fin se nos va julio. Oye, qué largo este mes. Jueves ya 31, esperando además la lluvia, algo que yo sé que tú deseas con mucha vehemencia. Sí, no hay nieve en la cordillera. Usted sabe que sin agua no hay agricultura, la fruta chilena rica, los alimentos. El aire limpio también, sí. Puede respirar. Bueno, ese es otro tema. Con menos culpa, de alguna manera. Oiga, pero para entrar con ese tema que estábamos todos ayer, no con un alma en vilo, pero sí había preocupación en borde costero. Y precaución al menos. Sí, se explicó bien. No es que venía una ola gigante, como pasó en Valdivia, que hubo un par de olas gigantes, en Niebla, por ejemplo. No, acá fue una subida del nivel de la masa del mar. Entonces eso es más peligroso, porque no es solo borde costero, sino sube. Sí. Sobre todo en las islas, por ejemplo, del Pacífico, no solo Hawái, sino también Isla Pascua, Rapa Nui, en fin. Bueno, pero el asunto es que se bajó el estado de alerta a estado de precaución en 7 regiones y la población evacuada significa puede retornar. Eso se trata de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos. Pero se suspenden todavía clases, entiendo, para algunos establecimientos de educación básica, en algunos focos que podría haber manejado, y los colegios sobre todo están muy en Sí, se mantienen en 7 regiones del país esta alerta y orden de evacuación, que es lo que ha indicado ya también las autoridades y se comunica a través de la prensa. Vamos a estar también ahí muy atentos. Bueno, ya lo decíamos, último día de este 7º mes del año, cuando tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, agradables, 9,7 grados, está cubierto y parece que la lluvia podría caer en la noche, tarde-noche de esta jornada para que ya se pronuncie, se manifieste con mayor fuerza mañana viernes 1 de agosto. La máxima prevista para esta jornada es de 13 grados, tónica que se va a mantener hasta el sábado, donde la lluvia ya va a cesar a eso de la tardecita. Así que la lluvia va a ser poca, la que va a llegar, la que esperemos que llegue. Habían dicho que venía, y esta vez se prepararon, cortaron los árboles, podaron, vieron por todo Santiago podando, haciendo la pega y oso le hizo. No, está bien, pero pues hay que prevenir antes de curar. Esto igual que el maremoto, ¿no? Sí. Hay que prevenir porque algún día llegará y hay que estar atento a las instrucciones, aprender a moverse. Lo de la cultura que hablamos ayer también con Michelle. Cultura de seguridad. Sí, absolutamente. Vamos con los datos para esta jornada. Cuéntanos cómo está el tema de la restricción y luego vamos con las callecitas de Santiago. Con sello verde, pero Anticuay 2 y 3. Y vehículos sin sello verde 4, 5, 6 y 7. Y en las calles, Transporte informa Región Metropolitana de Santiago da cuenta de restricción de pista en Juan de Dios Malebrán con avenida Jorge Ross Osa, esto es la comuna de Puente Alto, debido a una colisión de vehículos con resultado de volcamiento, así que precaución. También restricción de pista en Vespucio Sur al Poniente, altura salida 30, General Velázquez, esto es la comuna de Lo Espejo, debido a una colisión menor entre vehículos. La situación próxima a terminar genera tránsito lento y precaución, eso sí, porque fue indicado hace 10 minutos. Y por último, también precaución por semáforos apagados en Holanda con calle Bilbao, esto es la comuna de Providencia, y en la Florida, Vicuña Maquena con Diego Portales, porque fue vandalizado, precisan. Dicho eso, vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @SantiagoTV, @Radio USACH, que son nuestras cuentas de Instagram, Alejandro. Sí, la candidata presidencial Evelyn Matei desistió de presentar su denuncia por la campaña de información en su contra en redes sociales contra Kast y el Partido Republicano. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece a usted? Exacto, tenemos 3 opciones de esta encuesta. La primera es inconsecuente. Dice una cosa, anuncia una cosa y hace otra. Es prudente.
dado también la rencilla que tiene con el Partido Republicano y sobre todo con José Antonio Kast. Y lo último como opción es errática, que se parece un poco inconsecuente, pero eso le daría un poco de pie a los bots, a los mismos bots. En fin, entonces inconsecuente, es prudente, es errática, son las opciones que nosotros ofrecemos en nuestra cuenta de Instagram. Dicho eso, 7:35, vamos con las principales noticias de esta jornada. Titulares en línea 1. Un nuevo balance entregó esta madrugada el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Eso tras la alerta de tsunami decretada para las costas de Chile por el terremoto 8,8 registrado en Rusia. Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, se decidió bajar el estado de alerta a estado de precaución en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos, cuya población evacuada puede retornar a sus hogares. Eso ante el bajo riesgo de inundaciones. No obstante, se mantiene el impedimento de acercarse a playas y al borde costero. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, emitió el Boletín 29 del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, con el registro del tren de olas en las costas de Chile. Este reporte responde al terremoto de magnitud, como lo decíamos, 8,8 registrado este pasado 29 de julio frente a Kamchatka, esto en Rusia. Y las estaciones de nivel del mar detectaron amplitudes de tsunami en 28 localidades con valores que oscilan entre 0,2 y 2,5 metros. En ese sentido destacan Boyeruca, en la región del Maule, con 2,4 metros, Coquimbo con 1,4 metros y Talcahuano en el Biobío con 1,4 metros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que impone un arancel del 50% a las importaciones de productos semiacabados de cobre, pero que excluye expresamente al cobre refinado, el cobre fino, la principal exportación chilena a ese país. Esta medida provocó un fuerte movimiento en los mercados, donde el precio del metal rojo en el mercado COMEX en Nueva York cayó hasta un 18% tras conocerse la decisión, antes de estabilizarse en torno a los $5.01 por libra. Como positiva fue catalogada desde el gobierno la reunión sostenida hoy entre el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó nuestro país a fin de abordar distintas materias, entre ellas la mantención de la visa waiver. Tras el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claver, afirmó que Noem dio señales claras de que el programa de exención de visa se mantendrá gracias a la colaboración constante entre las autoridades de ambos países. La Fiscalía interrogó en calidad de imputada por prevaricación culposa a la jueza Irene Rodríguez, protagonista de la escandalosa liberación de Alberto Carlos Mejía, sindicado como el sicario del rey de Meix. La suspendida magistrada prestó declaración en una instancia en la que fue notificada de que está siendo investigada formalmente por negligencia grave o ignorancia inexcusable en el ejercicio de sus funciones. La subsecretaria general de Gobierno y militante del Partido Socialista, Nicole Cardoch, presentó su renuncia para unirse al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. A través de un comunicado, el gobierno confirmó que el presidente de la República aceptó su renuncia y comunicó que Erwin Díaz asumirá como nuevo subsecretario. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República reveló que 2.982 funcionarios afiliados a DIPRECA y Capridena viajaron al extranjero mientras cursaban licencias médicas entre el año 2023 y 2024, según el consolidado de la información. La mayoría de los uniformados que incumplieron su reposo en ese periodo pertenece a Carabineros con 1.070 viajes con licencia. Le sigue Gendarmería con 1.067. Y además, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, informó que el gobierno dispuso un plazo de 72 horas a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para que inicien procesos disciplinarios contra los uniformados que realizaron estos viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
Ayer miércoles el Hogar de Cristo entregó sus propuestas para combatir la pobreza a los candidatos presidenciales. Esto se realizó en el santuario San Alberto Hurtado en Estación Central. Entre las iniciativas presentadas por la institución destacaron la ampliación de la cobertura de residencias de protección, la búsqueda de soluciones habitacionales y el apoyo integral a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este miércoles que su país tiene la intención de reconocer al Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, que se va a celebrar en septiembre. Carney justificó la decisión como una respuesta al insoportable sufrimiento provocado por las acciones de Israel al impedir la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al plan anunciado el miércoles por el ministro de Canadá, Mark Carney, de reconocer formalmente a Palestina como Estado en el mes de septiembre, asegurando que tal decisión dificultará mucho alcanzar un acuerdo comercial entre los dos países vecinos. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Como usted recuerda, Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago han realizado esta semana un operativo masivo para retirar los denominados toldos azules en el barrio Meix. Se encontraron con un montón de basura, sorpresas, bodegas y otras cosas extrañas. Bueno, la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix, que reúne a los comerciantes que están en la buena, en la forma legal, que advierten que esta erradicación del comercio ilegal en verdad va a tomar por lo menos un año. Y que es probable que los ambulantes vuelvan a intentar una y otra vez recuperar esos espacios que se habían tomado. Entonces, de esto vamos a conversar con el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix, Adolfo Numi. Adolfo, muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos a esta hora en Línea 1. Muy buenos días, Daniela y Alejandro. A ver, primero nos gustaría, nosotros que somos vecinos del barrio Meix y vemos también todo lo que sucede con el comercio ambulante y sobre todo el ilegal, pero nos gustaría conocer su apreciación, cómo podría definir lo que está pasando hace ya muchos años en este barrio y sobre todo cómo se ha ido agudizando en el último tiempo, porque hay muchas, incivilidades también asociadas. A ver, yo podría definirlo como la renuncia del Estado a tener el control de una zona, de un territorio de la capital. Y eso permitió que se creara un ecosistema criminal ahí que actuó sobre un comercio que estaba ya en calle, informal en calle, pero que no reunía las condiciones, las características que reúne a hoy, debido a que no se cometían tanto ilícito y delito y no estaban operando en el lugar bandas criminales y sicariatos y grupos extranjeros. Esto creció mucho, esto creó una economía paralela informal en el barrio que ha ido generando excedente, un capital y que funciona con su propia estructura, incluso de financiamiento. Ahora, en este escenario hubo un nuevo operativo. ¿Qué había pasado con lo que se hicieron el año pasado con tanto bombo y platillo? Que parece que todo esto reapareció, nunca se terminó. ¿Qué estatus venía ocurriendo en los últimos 12 meses? A ver, yo creo que la intervención que se hizo hace 2 años atrás, cuando asesinaron a Francisca Sandoval, la periodista, fue debido justamente a ese crimen y no tenía por objeto y combatir al crimen organizado propiamente tal. En lo que buscaba era copar el barrio, despejar algunas calles, porque en ese momento la autoridad no entendía el problema que tenía enfrente, pese a que nosotros le advertíamos que había crimen organizado, pero en esa etapa, hace 2 años, la autoridad no nos creyó. 2 años después, lo que nosotros habíamos anunciado se verificó que era cierto y que en realidad ahí había una red de bandas de crimen organizado y deciden, por tanto, intervenir luego de un proceso bien largo de muchas cosas permanentes de deterioro
y de comprobación de que ahí está ocurriendo algo muy grave, que ya no comprometía solamente a un barrio, sino que además tenía unas ramificaciones muy grandes porque ya estaba afectando incluso a la farándula, a las carreras de caballo, que está afectando a los cigarrillos, el contrabando, la evasión tributaria, a sicariato. Y por tanto, como hay una gravedad tal, reacciona de otra manera, y aquí reacciona cohesionada, porque lo que vimos en la última intervención es que está el Ministerio de Seguridad, el delegado presidencial, está el gobierno regional, está el municipio y están los privados, todos en un plan que ha sido diseñado por ellos para avanzar sobre el barrio, y el ministro anuncia esta acción para combatir al crimen organizado. Adolfo, esa es la diferencia. Sí, quiero preguntarle a propósito de estas últimas medidas, donde usted también comentaba en Radio Cooperativa que hubo mucha resistencia, digamos histeria incluso cuando se estaban desalojando, y ahí todo el tema de los toldos azules, pero ¿cómo se puede mantener esta medida? Porque el mismo delegado Durán que usted citaba, tras este desalojo, comentó que van a mantener turnos, ¿no? Van a mantener turnos con guardias tácticos, 24 horas, pero yo lo quiero hacer una analogía con lo que sucede al interior del metro, sobre todo acá en esta misma zona, Estación Central, para la evasión. Yo nunca más vi a los guardias, esos que justamente están protegiendo. A veces están, a veces no, y uno ve que saltan el torniquete, pero que también daban una sensación de seguridad para otro tipo de temas, no solo para la evasión. ¿Cuán creíbles pueden ser estas medidas si no se mantienen en el tiempo, si no son de forma permanente? Que ese es el gran desafío. Yo creo que todos entienden lo mismo. Ahora, como tenemos pocos recursos, y pocos recursos me refiero a pocos carabineros y pocos funcionarios municipales, y además no hay recursos como para equiparlo adecuadamente, estamos tratando de buscar soluciones que nos permitan controlar esa zona, y una de las que estamos viendo, y por eso vamos a viajar a Perú, al barrio de Gamarra, con una comitiva en la que participa el alcalde de Santiago y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, entre otros, a ver cómo funciona el cierre perimetral de un barrio comercial. Queremos ver los aciertos, los errores, la luz y las sombras, ver cómo está funcionando y tratar de replicar o aplicar esta medida de alguna manera que sea posible en Chile. Como cerco, ¿no? Cerrando en algunos lugares, y en otros donde no sea posible cerrar, poner portones o controles de acceso integrado a un sistema que contenga tecnología que permita tener un control en tiempo real de lo que está pasando, identificando a los que entran con mercadería, a los que entran pues como cliente, y de esa manera ordenando los horarios de carga y descarga, y de esa manera poder tomar el control con la menor cantidad de funcionarios posibles. Cuando usted tiene pórtico o controles, usted puede manejar que no entren las mercaderías, porque ya antes desocupó y sacó todos los toldos, y después pone esos controles y controlan que no metan las mercaderías. Y el que puede entrar a esa zona tiene que ser alguien que tenga una factura, una guía de despacho, una autorización legítima para poder portar la mercadería, y eso evita, por tanto, que se forme ese sector que tiene una alta densidad de comercio. Ahora, hay externalidades por el exterior de estos muros, por decirlo así, también se instala. Pero lo que nosotros queremos lograr es sacar del centro del barrio, del núcleo, donde en el medio, las actividades más nocivas, que el tráfico, que el contrabando, que los ventas de productos falsificados. ¿Cuáles son las calles y esas actividades uno la puede erradicar de esa manera? Como sector neurálgico del barrio Mex, ¿cuáles son las calles donde van a poner mayor atención a propósito de este cerco o de esta vigilancia de alguna manera para cuidar ese espacio? Mire, eso no está definido, pues pasa por muchos aspectos, incluso hay que dialogar con varios ministerios porque hay calles de cierre que hay que hacer, redirigir el tránsito. Pero básicamente esto debería atacar a la parte netamente comercial del barrio. Es decir, hay que identificar cuáles son las zonas. Nosotros ya tenemos alguna idea, pero esto tampoco queremos adelantar por dónde sería, porque esto podría generar otros problemas. Pero no es todo el barrio, es una parte, lo que nosotros denominamos como una supermanzana,
que está considerado dentro del proyecto diseñado por la Universidad Católica. Adolfo, uno de los problemas son los que se ven a simple vista, los toldos y gente vendiendo. Dos, sabemos que detrás hay organización, porque lo estamos viendo ya en otras ciudades, por ejemplo en Viña del Mar, en la avenida Valparaíso, me llamó la atención, cómo aparece, ya no es la persona que vende comercio ilegal para ganarse la vida en una situación desesperada, familiar, qué sé yo, sino que se ve que hay organización que ocupa el territorio, que hay gente que son distribuida en camionetas, que se instalan en ciertos puntos. Segundo, se habla mucho de que hay cerca de ellos bodegas donde se guardan productos que tienen origen desconocido. No están con facturas ni nada por el estilo. Uno podría suponer incluso que son productos robados y que son los que se venden. En consecuencia, ¿cómo desbaratan la red que hay detrás? Porque se pueden cambiar de calle, se van a correr por otro lado. Alejandro, usted ha definido y caracterizado muy bien cómo opera el comercio informal, que ya ahora de MEX se exportó a otras partes del país. La importancia de lo que estamos haciendo nosotros es que si esto funciona como modelo, como sistema, esto se podría aplicar, como dice usted, en Viña. Ya no cerrando, pero sino que poniendo portones o controles de acceso en los barrios o distritos comerciales. Eso por un lado desde el punto de vista de la seguridad. Desde un punto de vista de lo que hay detrás de estas organizaciones, también tiene usted razón. El comercio ambulante que opera en las zonas comerciales o turísticas tiene otras características distintas a una feria, porque ahí está en un sector muy comercial donde el lugar, la ubicación es fundamental. La persona en un barrio comercial no se puede ubicar en cualquier parte, es decir, si usted lo mueve 4 cuadras ya no va a tener venta. Claro. La disputa territorial son por los mejores lugares del barrio. Y esos mejores lugares eran las propiedades que tenían mejor valor en los locales establecidos porque eran las que tenían más venta. Esos locales están vendiendo la mitad. Y la venta de ellos se la están llevando los que están ahí informalmente. Entonces, esa es la situación que que tenemos nosotros actualmente y que define entonces el comercio informal en barrios comerciales, y por eso que hay que abordarlo como organizaciones criminales que son, porque además, como hay control territorial por algunas personas que tienen fuerza, detrás de ellos hay toda una organización para vender las mercaderías, para prestar la plata, para protegerlos, para arrendarles los lugares, para moverle los dineros, porque hay toda una economía informal paralela y funciona igual que la formal, pero informal. Y tiene pistoleros que los protegen. Que se contratan. De hecho, las bombas Molotov que tiraron ayer en contra del cierre que habíamos logrado, nosotros sabíamos que venía en venganza, tiraron unas Molotov, quisieron quemar locales o la caseta de carabineros, de eso estamos hablando. Sí. Es un venezolano irregular que obviamente fue contratado por un tercero, que son los que están dispuestos a pagar sicarios. Muy grave la situación que se vive en el barrio MEX y que necesita ciertamente de muchas medidas, miradas también, ¿no? Para emular a propósito del viaje que usted nos anuncia que va a realizar. ¿Cómo se llama el barrio de Perú, Adolfo? Gamarra. El barrio de Gamarra, sí, allá nos van a recibir autoridades, nos van a presentar su experiencia. Yo creo que es bueno ir a otros países latinoamericanos porque nosotros somos un país latinoamericano y a veces nos creemos excepcionales. Y ir a Perú es ir a ver lo que puede pasarle a Chile si es que no detiene a tiempo al crimen organizado porque están con un grave problema de seguridad. Sin duda. Gracias, Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEX, y ojalá, bueno, luego del viaje o en otra oportunidad también, por supuesto, micrófono abierto acá en Radio USACH a través de Línea 1. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, don Adolfo. Chao. Acá está en juego el Estado. Si el Estado no es capaz de controlar un barrio, quiere decir que este país ya no existe, ya no existe. No hay autoridad, no hay Estado, no hay... Bueno. 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Claro, siempre uno puede decir esto pudo ser peor, es como el tsunami. Hubo tsunami, pero pudo ser peor, pero no fue. Quedamos todos contentos a la espera. Hay que prepararse. Ahora llegaron todos contentos porque Estados Unidos decidió que el cobre fino, a ese no le va a aplicar el 50% de impuestos. No le va a aplicar impuestos. Es el cobre que exporta Codelco.
Las demás empresas privadas en Chile exportan concentrado de cobre, que es con menos elaboración. Bueno, no tienen refinerías ni fundiciones porque en sus países estas mega empresas sí lo tienen. Entonces necesitan sacar el mineral de Chile y lo procesan en otro país. Por eso en Chile no hay cadena de valor, no hay valor agregado, salvo en Codelco. Y por eso la importancia de una empresa pública que se rige por el criterio de defender el prestigio del cobre chileno. Bueno, Codelco era el que está más afectado. Codelco, el grueso de su producción de concentrado, va a Estados Unidos. Esta vez se salva Codelco, se salva Chile, pero los consumidores norteamericanos también, porque les iba a subir el precio. De hecho, ya hay estimaciones de cuánto le va a subir la inflación a Estados Unidos y el menor crecimiento que el costo que van a pagar por la política de Donald Trump. Acuérdense cuando en Chile se aplicaban altos aranceles a la importación, comprarse un auto era imposible. Los mismos productos como televisores, todo eran carísimos, se empezaron a armar en Chile, pero tenían protección para evitar la competencia por otros extranjeros, igual pagábamos más caro. Bueno, ese es un tema que hay que revisar, por cierto. Pero el problema es que hacia el año 2027 esto se puede replantear. Y cuando la política de un país y su principal producto, que involucra miles de millones de dólares en inversiones, en desarrollo científico y tecnológico, depende del estado de ánimo o de la voluntad de un autócrata, como es Donald Trump, la verdad es que el país no puede vivir en paz, no tiene seguridad, no tiene estabilidad. Es un alivio por ahora, no sobredimensionemos lo que ocurrió. Hay que desesperadamente buscar otros mercados alternativos por lo pronto. Pero además queda pendiente los otros productos que Chile exporta, que están bajo la baraja del 10%, si es que a él no se le ocurre aplicarnos más. Porque, digamos, aquí no solo está en juego las relaciones económicas y una política económica de Estados Unidos, sino esto es parte de un diseño integrador total. Es el recuperar prestigio y poder en el escenario internacional en un momento en que el orden mundial se desplomó. Y aquí opera la ley del más fuerte. Y Estados Unidos quiere ser el más fuerte. Miren lo que ha pasado en estas últimas horas, que nosotros incluso titulamos la situación de Brasil. Porque Donald Trump es amigo de Bolsonaro o lo estima un agente de él, porque los hijos de Bolsonaro están trabajando con organismos de inteligencia norteamericanos para desbancar al presidente legítimamente elegido, podrá gustar o no. Lula fue elegido en voto popular y impedir que los tribunales de justicia en Brasil investiguen a los corruptos. Aquí hubo un intento de golpe, hay gente condenada, hay pruebas, hay evidencia, en un proceso que inició la justicia, no el gobierno. Y resulta que amenaza a Brasil y le impone 50% de arancel a todos los productos porque estarían afectando los tribunales de justicia de Brasil a un aliado táctico de Estados Unidos. A mí no me cabe duda que Bolsonaro no significa nada para Trump en términos de valor como persona. Es simplemente una pieza del ajedrez de desestabilizar a Brasil, porque Brasil hoy día es parte de las BRICS. Entonces hay que desarticular eso, como ya se hizo con Argentina, que en algún momento pensó entrar a las BRICS bajo los gobiernos justicialistas y ahora, por cierto, está en la vereda contraria. Se pasó al bloque americano, todo cariño. Pero Brasil, que es una economía mucho más grande, que está formando las BRICS, un mercado alternativo, tiene que desbancarlo. Y con personajes como Bolsonaro los puede someter fácilmente. Hay mucha gente sumisa, que pregona de fuerza, pero que es sumisa ante el interés internacional. Pero no es solo Brasil. Canadá, que es del riñón de los aliados de Estados Unidos, que lo ha apoyado en todas las guerras en que Estados Unidos se vio involucrado, ahora recibe la amenaza de Donald Trump porque han dicho que van a reconocer a Palestina en septiembre en la próxima reunión de las Naciones Unidas. Y entonces Trump les dice, eso va a perjudicar seriamente las posibilidades de un acuerdo comercial. O sea, la política comercial está al servicio no solo de los intereses comerciales de Estados Unidos, como podría esperarse, sino para forzar a los países. Se está usando como poder político, como poder militar, amenazar a los demás países a que hagan lo que el gobierno Trump quiere y sobre ellos aplicar todo tipo de sanciones económicas, aprovechando que la economía norteamericana sigue siendo individualmente la más potente del mundo, China es la segunda, poder doblegar. Entonces ya no es solo que nos cambian las reglas del juego en economía, sino que nos están imponiendo un nuevo orden donde van a desbancar gobiernos que no sean de la línea política que quiere Estados Unidos, volviendo a lo que ya comentamos días antes, a los peores tiempos, no solo de la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría.
de la América para los americanos, del presidente Monroe, o de Theodore Roosevelt, la intervención norteamericana donde se hicieran cosas que a ellos no les parecía, porque esto era su área estratégica. Y eso es lo que hay que prepararse. Entonces, cuidado con convencerse que porque no nos subieron los aranceles, zafamos bien, vamos bien. Hay que hacer de un diseño de país con todos los sectores económicos, políticos, Fuerzas Armadas, un diseño de cómo vamos a movernos en un mundo en que se acabó el orden mundial, que hay una arbitrariedad de una potencia y que nos está afectando no solo en lo económico. 8 en punto. Vamos a una pausa. Ya regresamos a Línea 1 por Radio USACH y Santiago TV. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejiendo conexiones, raíces, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Ya son las 8:02 y vamos con las noticias de esta jornada. Bueno, un nuevo balance entregó esta madrugada el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, tras la alerta de tsunami decretada para las costas de Chile por el terremoto 8,8 registrado en Rusia. Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, se decidió bajar de estado de alerta a estado de precaución en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos, cuya población evacuada ahora podrá retornar a sus hogares ante el bajo riesgo de inundaciones. No obstante, se mantiene el impedimento de acercarse a playas y al borde costero. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA, emitió el boletín 29 del Sistema Nacional de Alarmas de Maremotos con el registro del tren de olas en las costas de Chile. Este reporte responde al terremoto magnitud 8,8, como ustedes bien saben, ocurrido en Rusia y que generó movimientos en distintas partes del planeta. En ese escenario, la descripción dice lo siguiente: en el mar chileno, estamos hablando solamente acá, hubo oscilaciones entre 0,2 y 2,5 metros de marea. O sea, son unos tren de olas, en el fondo va subiendo. Va avanzando. Exacto. Sí. Es una masa de agua, no es una ola individual. Claro. Y en este sentido destaca
Boyeruca, en la región del Maule, donde fue el punto más alto, 2,4 metros. Eso es peligroso en cualquier parte. En Coquimbo, 1,4, también es significativo. Hay imágenes que hemos visto de las playas de la Coquimbo La Serena y se vio claramente que llegó prácticamente al borde del camino. Y eso significa que también en Talcahuano, en la región del Biobío, hubo aumentos del nivel del mar en 1,4 metros. Eso es la realidad de lo que ocurrió, pero no hay desgracias que se hayan identificado. Afortunadamente. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que impone un arancel del 50% a las importaciones de productos semiacabados de cobre, pero que excluye expresamente al cobre refinado, la principal exportación chilena a ese país. La medida provocó un fuerte movimiento en los mercados, donde el precio del metal rojo en el mercado COMEX de Nueva York cayó hasta un 18% tras conocerse la decisión, antes de estabilizarse en torno a los $5,1 por libra. Como positiva fue catalogada por el gobierno la reunión sostenida entre la ministra de Seguridad Pública de Chile, el ministro Luis Cordero, y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó nuestro país a fin de abordar distintas materias, entre ellas la mantención de la visa waiver. Tras ese encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, afirmó que Noem dio señales claras de que el programa de exención de visas se va a mantener gracias a la colaboración constante entre las autoridades de ambos países. La Fiscalía interrogó en calidad de imputada por prevaricación culposa a la jueza Irene Rodríguez, protagonista de la escandalosa liberación de Alberto Carlos Mejía, sindicado como el sicario del Rey de Meix. La suspendida magistrada prestó declaración en una instancia en la que fue notificada de que está siendo investigada formalmente por negligencia grave o ignorancia inexcusable en el ejercicio de sus funciones. El Ejército aseguró que ya hay procedimientos administrativos por mal uso de licencias médicas y advirtió que se contempla aplicar las máximas sanciones. La institución tomó conocimiento del informe de la Contraloría General de la República y emitió un comunicado donde indicó que ya hay 120 procesos disciplinarios en curso para determinar las responsabilidades en estos hechos que, de ser efectivos, constituyen graves atentados al principio de probidad. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este miércoles que su país tiene la intención de reconocer al Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre. Carney justificó la decisión como una respuesta al insoportable sufrimiento provocado por las acciones de Israel al impedir la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de inmediato al anuncio del primer ministro canadiense de reconocer formalmente a Palestina como Estado en septiembre. Dijo que tal decisión va a dificultar mucho alcanzar un acuerdo comercial entre los dos países. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tchachenko, informó que se han registrado al menos 8 personas muertas y decenas de heridos en un ataque masivo lanzado la noche de este miércoles por parte de Rusia contra la capital de Ucrania. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. No sé si te fijaste, Alejandro Guille Álvarez, que ayer en este conversatorio del Hogar de Cristo en el Santuario San Alberto Hurtado, acá en Estación Central, donde fueron invitados diversos candidatos a la presidencia, no solo los 3, digamos, que están liderando las encuestas. La prensa lo único que publicó y donde se centró fue en el saludo frío o distante entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Poco y nada hablaron de estas medidas para superar la pobreza y todas estas orientaciones también para poder tener mejor educación, por supuesto también una sociedad más justa y todo el tema también relacionado con lo que vimos hace poco con esta encuesta en torno a las nuevas mediciones de lo que entendemos por pobreza en nuestro país, que subimos del 6 y tanto a casi el 23%. Claro, se cambió el criterio de medición. Exacto. Bueno, vamos a hablar con el director ejecutivo del Hogar de Cristo, don Juan Cristóbal Romero. Don Juan Cristóbal, buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. No hay error, Juan Cristóbal, porque soy Daniela Alejandra. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por este contacto y comparto contigo la apreciación. Por desgracia, los medios se centran más bien en lo anecdótico y no las propuestas de fondos, que era el motivo por los cuales los candidatos justamente se convocaron ayer y mostraron mucho interés en debatir y reaccionar a las propuestas que realizamos como Hogar de Cristo. Y ustedes la realizaron, en abril pasado, ¿no? Exactamente. Ya, vamos a hablar de eso. Bueno, ustedes plantearon 20 propuestas, ellos las conocieron. ¿Dieron respuesta a las 20 propuestas o se fueron por la tangente y hablaron de otras cosas y fueron miradas frías? Mira, llegaron bien preparados. Primero que nada, cada uno, ellas y ellos llegaron con las propuestas, por supuesto, leídas, analizadas y reaccionaron, ya sea confirmando interés en algunas, mostrando también matices, complementando algunas de esas propuestas con algunas ideas que traían. Pero creo que lo principal es que se generó un ambiente de mucho respeto y mucho interés por debatir y reflexionar respecto a uno de los dolores más grandes que tiene el país, que es la pobreza, especialmente la pobreza severa, que es la que atiende el Hogar de Cristo y muchas veces queda al margen de las grandes políticas públicas y que requiere reflexiones más focalizadas. Y creo que esto se genera un ambiente de mucha confianza y reflexión. ¿En qué estuvieron de acuerdo? ¿Perdón? ¿En qué estuvieron de acuerdo? ¿Hay consenso en alguna materia de estas 20 medidas? ¿Cuál es la más importante? En los temas generales, las preocupaciones principales son personas mayores. O sea, están todos conscientes de que que el país está avanzando hacia una situación donde va a ser insostenible el hecho de que necesitamos políticas de cuidado, apoyo para personas de mayor edad, en primer lugar. Segundo, la crisis que se está viviendo en las juventudes, unas juventudes que hoy día están muy desatendidas, que no tienen muchas oportunidades, y un fenómeno que en general a todos toca, que es las personas en situación de calle. Ay, sí. Que como tres focos en que todos se centraron, y creo que fue producto también de que el espacio se dio en los que los mismos protagonistas, o sea, una joven que había sido egresada de una residencia infanto-adolescente, una persona en situación de calle que había egresado, y una persona mayor dieron sus testimonios también. Juan Cristóbal, ya me quiero detener en ese punto en particular porque tengo además un dilema existencial que creo que no es tan original. Creo que a muchas personas le puede suceder cuando ven personas que duermen bajo tu casa y con todo lo que viene asociado y uno no sabe mucho qué hacer. Pero antes de eso quiero detenerme en las 20 propuestas de políticas públicas en el sentido también de los ejes. Porque hablaba al inicio, ¿no? Está sobre todo en las primeras el tema de la educación y es bien interesante cómo lo enfocan, el tema de la vivienda, por supuesto, y la salud. Entonces, me gustaría que hicieras algunas bajadas en torno a estas temáticas que tú bien señalabas que el diagnóstico lo tienen más o menos claro, con más o mayor sensibilidad o profundidad las y los candidatos a la moneda, y precandidatos, pero quiero ver lo que ustedes proponen para que tienen más conocimiento de causa y quizás más autoridad al respecto. Bueno, se presentaron 20 propuestas en todas las dimensiones de la pobreza, a propósito de la CACEN, o sea, en temas de vivienda, salud, educación, trabajo, entorno, redes, y también del fortalecimiento de la sociedad civil organizada, que es muy importante como actor para desarrollar las políticas públicas. Pero nos centramos en tres que a nuestro juicio son las como los caballitos de batalla, como uno podría decir, y también que vemos con alta factibilidad de instalación para el próximo gobierno, ¿ya? Uno tiene que ver con una preocupación a propósito de los jóvenes que estamos viendo que con mucha evidencia, que están egresando jóvenes de las residencias infanto-adolescentes, los servicios de protección, y quedan votados a los 18 años. Y lo que estamos proponiendo es que se extienda hasta 21 años, por lo menos el acompañamiento y la inserción de esos jóvenes. O sea, son 400 jóvenes que todos los años salen de la residencia y quedan a la intemperie, sin ni una red, y estamos viendo como Hogar de Cristo que están llegando muchos de ellos a la hospedería. Entonces, todo un proceso frustrado de protección que termina con muy pocos resultados.
¿En qué no hay hay acuerdo? Que acompañar. ¿En qué no hay acuerdo? ¿En qué se discrepa? Se discrepa porque es un tema presupuestario, pues hay que extender hasta los 18 o 21 años, es tener que invertir en esos jóvenes, que no tiene que ver con mantenerlos en residencias. Hay soluciones muy, muy buenas, por ejemplo, que se les dé viviendas compartidas para que puedan durante 3 años instalarse en la educación terciaria o en el mundo del trabajo, pero con algún tipo de acompañamiento que requiere cualquier joven que tiene esa edad. O sea, nuestros hijos que tienen 18 años no saben, son unos pajaritos en muchos casos. Y requieren y puede frustrarse todo un trabajo de crecimiento personal y restauración de sus identidades con un abandono a esa edad. En general hay coincidencia, pero se sabe que eso implica priorizar recursos. Esto finalmente es de priorización de recursos. Sí, Juan Cristóbal, tú también en el estudio, no en estudio, sino en el informe que ustedes hacen con las medidas y que se puede descargar, hablan de repensar la medida número 19, repensar la alianza público-privada para la implementación de programas sociales. Si te puedes detener un poco en ese tema. Sí, es muy importante eso. Mire, hoy día el Estado descansa en gran medida en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro para la provisión de servicios. O sea, a través por ejemplo, el caso de nosotros del Hogar de Cristo, a través de sus hospederías, residencias para niños, jardines infantiles, colegios, a través de los cuales nosotros extendemos muchos de los servicios que ofrece el Estado. Esta relación es asimétrica. O sea, las fundaciones tienen muy poca, las fundaciones, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro tienen una relación asimétrica con el Estado. Y en general, cada vez ha sido más difícil colaborar conjuntamente con el Estado. Las condiciones no son adecuadas, hay asimetrías, como decía, y muchas veces el tipo de contrato, convenio, es inadecuado. Y esto se ha visto aún con mayor claridad en el caso de fundaciones, donde vimos que los instrumentos no eran los adecuados. Sí. Entonces, lo que básicamente estamos proponiendo es que se revise en profundidad los tipos de tratos que se tienen con las fundaciones, los montos, el tipo de relación, y una relación estratégica que no se ha profundizado y a través de la cual depende gran parte de las políticas públicas hoy día en Chile. Una última consulta de mi parte. Juan Cristóbal, para trabajar con gente en situación de extrema vulnerabilidad, niños, mayores, se requiere vocación. No veo al funcionario público con ese nivel de vocación. Lo puedo ver en sectores de la salud, con los enfermos, pero son labores más bien de tipo profesional. Acá va bastante más allá del mero compromiso técnico, burocrático. ¿Cómo van a abordar, lo dicen los candidatos presidenciales, la generación de políticas y de gente preparada para aplicar esas políticas en los sectores que en realidad los pasan peor? Sí, Alejandro, yo comparto plenamente eso. No se profundizó, pero sí se advirtió, a propósito de que esta conversación de ayer se dio en el Hogar de Cristo, en que la sociedad civil organizada, las fundaciones, que son colaboradores activos del Estado, son instituciones que tienen una vocación que puede incluso estimular al funcionario público para aumentar su compromiso. Y tenemos dentro una red importantísima de organizaciones de la sociedad civil organizada, me refiero a fundaciones en Chile, que son un lujo y que muchas veces por 2 o 3 situaciones puntuales se han desacreditado como sector, pero es realmente un patrimonio que es muy difícil ver en otros países de la región. Lo que hay en Chile no existe en otros países de la región. O sea, fundaciones de primer nivel, profesionalizadas, que están trabajando articuladamente con el Estado, que están ofreciéndole propuestas de política pública, como es el caso del Hogar de Cristo, y otras fundaciones también lo están haciendo, para hacer mejores políticas para los sectores de pobreza. Es algo que es único en el sector y que de alguna forma hay que aprovechar como Estado y potenciar y aumentar y entender que somos aliados estratégicos del Estado para extender las políticas públicas, profundizar, llegar antes, sí, mejorarlas, innovar. Y esa visión estratégica es la que no vemos que esté tan instalado
en el Estado, yo digo como política general, independientemente de la administración que esté. Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, nos acompaña esta mañana en Línea 1, y la pregunta que te hacía al inicio y que quería profundizar: a mí me pasan muchas cosas y entro en una culpa y que no genera nada cuando veo personas en situación de calle en el barrio que yo vivo, barrio Bustamante. Contabilizo en menos de 2 cuadras, por lo menos 5 o 6 personas que están viviendo habitualmente ahí, y generan muchas situaciones, ¿no? Uno ve personas pasando frío, pasando hambre, y también, perdona que lo diga en estos términos, pero también me complica los olores que hay, ¿no? Porque son baños públicos. ¿Qué podemos hacer? Porque la verdad que yo personalmente me duermo todas las noches feliz en mi cama calentita, con culpa, recordando el vecino que está abajo, porque ya es un vecino esa persona, y no sé qué hacer para ayudar y para también, te voy a ser honesta, porque también quiero vivir en un lugar que esté limpio. No es que me moleste me duele también me estoy enredando, pero es porque me pasan cosas, me duele su pobreza, pero no sé cómo ayudarlo más allá de llevarle café y un pancito, pero a la vez también necesito que mi barrio no esté con olor a orines, ¿no? Por lo menos. Sí. Mire, lo único que puedo decir es que la manera en que hoy día está siendo tratado este tema no es la adecuada. O sea, y voy a mencionar algunas propuestas de solución. Hoy día en desalojos, que es la respuesta que está teniendo los municipios, se están gastando 4.000 millones al año en desalojos. Ese es el costo que están utilizando las municipalidades para desalojar. Si esos 4.000 millones de pesos se utilizaran en crear hospederías, en crear residencias para la inserción, en acompañamiento laboral, sería otro el camino. Hoy día los municipios están demasiado concentrados en el desalojo, porque es la respuesta rápida y que de alguna forma mantiene una buena imagen frente a los vecinos. Sí, no es la idea, claro. Si ese dinero fuera invertido en dispositivos para la inserción, sería otro el panorama. ¿Y ustedes han hablado con los municipios? Hoy día hay 15 municipios que están cambiando su estrategia, producto de que, por la frustración de que no dio resultado el desalojo. ¿Y has hablado con Belolio en Providencia? Su comuna. Mi comuna. Estamos con propuestas con varios municipios para cambiar su estrategia. No siempre, y no es infalible, no es infalible esto. Pero sin duda va por el camino correcto respecto a otros caminos que son simplemente represión. Sí. Y finalmente no se logra nada, se desmonta el ruco, se desaloja la persona y a los 2 días está de nuevo. Claro, o se va para otro lado, porque en alguna parte tiene que estar, porque no tiene dónde ir. Por supuesto, y son sitios, además generan una red, un ecosistema en donde conocen a los vecinos muchas veces, entonces vuelven a esos lugares. O sea, acá lo que importa es la inserción, y a través de hospedería, a través de casas de acogida, a través también de inserción laboral, que como les digo, en algunos municipios están también con coordinación con empresas, las autopistas también están muy preocupados de esto, y son actores importantes para generar políticas con dinero también, para cofinanciar este tipo de iniciativas. Muy breve, porque ya tenemos a nuestra próxima invitada acá en el estudio, Juan Cristóbal. Solamente en datos, ¿este aumento de las personas en situación de calle ha sido explosivo o es una sensación, una percepción, como lo que pasa también con la inseguridad, que tenemos una percepción mayor a lo que realmente sucede en nuestro país comparando con otras realidades? Mira, ha aumentado. O sea, en los últimos 10 años se ha duplicado. Se ha duplicado la última década. O sea, desde utilizando el mismo indicador, que es como el censo calle, pasamos de 10.000 o 11.000 a 22.000. Impresionante. Y eso tiene que ver o sea, el fenómeno cortito son 3 cosas. 1, migración, por supuesto. En segundo lugar, la crisis habitacional. O sea, hoy día a un joven le cuesta mucho más tener un arriendo, y eso va rebotando. Y por supuesto la pandemia que generó también muchas crisis familiares, o sea, en todos los problemas de salud mental, y también la exclusión escolar. Muchos jóvenes dejaron de ir al colegio. Juan Cristóbal Romero, perdona, termina la idea.
Ya. No, eso era. Vamos a profundizar más adelante, ¿te parece? Porque este es un tema bien complejo y que a mí personalmente me genera mucho ruido interno y no sé cómo, y creo que a otras personas puede ser algo similar. Gracias, Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, por habernos acompañado esta mañana a través del teléfono para hablar particularmente de las 20 propuestas de políticas públicas orientadas a reducir la pobreza que le presentaron a los candidatos y precandidatos a la moneda. Un abrazo grande, como siempre. Muchas gracias, Daniela, Alejandro, a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. 8:24. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Hoy, después de 12 años, hoy se promulga la nueva ley de adopción. Conozco gente que ha tratado de adoptar en Chile. Qué difícil es, ¿eh? Tremendo y muy burocrático el proceso. Bueno, y hay una serie de ripios que hay en los procesos y que son muchas veces muy traumáticos y frustrantes. De ello vamos a conversar entonces con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres. ¿Cómo está, ministra? Hola, ministra, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muy contenta por esta noticia. Efectivamente, después de casi 12 años estuvo tramitándose en el Congreso y al fin tenemos una nueva ley de adopción. Antes de hablar de esta nueva ley, lo que va a permitir, lo que incorpora, quiero preguntarle su apreciación, su análisis de por qué demoró tanto, aunque esto es algo transversal en este tipo de temas, sobre todo en nuestro país y en general, pero por qué demoró tanto la tramitación de la nueva ley de adopción y cuáles eran las principales trabas, aprehensiones, temores o desidia del todo, ministra. Cuesta entenderlo porque es un tema que todos decimos que es tan urgente, que es una realidad que no podemos seguir eludiendo ni haciéndonos cargo como país. Teníamos una ley, o sea, hasta el día de hoy, una ley vigente del año 99, por lo tanto completamente obsoleta, y aún así esto no avanzaba. Y yo creo que es una mezcla de los distintos factores que tú señalabas. O sea, durante mucho tiempo había tensiones, diferencias que no se resolvían y creo que es muy frustrante. Se puede discrepar para una cosa tan obvia. La idea es que un niño o una niña o incluso adolescente que no tienen hogar y hay gente dispuesta a acogerlo y darle una alternativa, ¿cómo eso puede enredar tanto? Bueno, había muchas discusiones en Chile durante mucho tiempo. Quizás la más visible puede ser, tiene que ver con quienes pueden ser padres adoptivos. Y recordar que nuestra legislación igual ha ido cambiando en los últimos años. Hoy día tenemos una ley de garantías de la niñez y la adolescencia, tenemos una ley de matrimonio igualitario, por lo tanto, algunos de los temas que antes habían sido tope en la discusión ya se habían ido despejando. Por ejemplo, la adopción homoparental ya la permite la ley de matrimonio igualitario, pero en circunstancias súper específicas, que solo cuando hay una pareja que es matrimonio, pero las personas solteras, los convivientes civiles, los convivientes de hecho, no podían adoptar o estar en un orden de prelación rígido que no lo permite, que es lo que sucede con la ley vigente. Entonces, ese es uno de los elementos que se resuelven. Yo creo que igual quiero destacar la parte buena. Aquí hubo un muy buen trabajo, o sea, son 12 años y uno mira, bueno, eso, pero hoy día estamos promulgando la ley y porque hubo buena disposición de todos los actores y quiero reconocer eso, los parlamentarios de todos los sectores políticos, las distintas instituciones, los organismos internacionales. ¿Cuánto se va a demorar el periodo comparado con el sistema anterior entre que una familia expresa su deseo de adoptar y finalmente se concreta la adopción comparado con el sistema antiguo que era más lento que el tren de carga? Mira, quiero dar vuelta la pregunta y decirte dónde ponemos nosotros el foco. Me parece, por supuesto, que esa es una preocupación súper importante, pero mi principal preocupación es cuánto tiempo pasa entre que un niño es separado de su familia y es dado en adopción. Entonces, el foco del proyecto está desde el niño. Esa es la espera que es más dolorosa. Por supuesto, hay padres adoptivos que pasan, que son muy loables, que quieren dar amor y queremos también facilitar esos procesos, pero la espera más dolorosa es la de un niño que es separado de su familia y que hoy día, hasta que eventualmente es dado en adopción, pasa un promedio de 4 años. Pueden ser 8, pueden ser o sea, ya después de niño para cuando sale. Muchas veces. Por lo tanto, ese es lo que queremos justamente
enfrentar. Lo que pasa hoy día es que un niño es separado de su familia y para eventualmente ser dado en adopción pasa por al menos 3 juicios. Pueden ser 4, pueden ser 5 juicios, pueden llevarse en tribunales distintos, puede haber decisiones contradictorias y en ese tiempo el niño puede estar en una residencia, puede estar en una familia de acogida. Quiero, perdón, ministra, detenerme. Hace poco me tocó leer y entrevistar a un autor que es un padre de acogida que está en el proceso de adopción, perdón. No sé si conoce este libro, Yo también soy tu papá, de Pablo Rivera. Se lo recomiendo, por Editorial La Pollera. Y es una situación bien dolorosa, nos cuenta como testimonio lo que le costó y le está costando todavía, quizás desde hoy cambia el panorama, poder contar en su vida y ser el padre para ese pequeño. Y quiero detenerme en las familias de acogida porque en la antigua ley al menos se decía que eran, digamos, familias de tránsito, que tenían una función específica, pero los afectos no son de tránsito. Los afectos, el deseo también desinteresado hasta cierto punto, pero sí, de que un niño reciba la mejor opción de vida, ya no solo lo material, sino de la estabilidad, del apego. Entonces, las familias de acogida quedaban como en un limbo. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva ley? Bueno, este es uno de los elementos que cambian la ley, que es que la nueva ley permite de manera excepcional que las familias de acogida puedan adoptar a los niños que están acogiendo. Ahora sí quiero aprovechar de explicar algo, porque tiene una lógica, esta es una de las discusiones que se dio y creo que llegamos a una buena solución, pero aquí había diferencia por algo que tiene también una lógica. Tiene una lógica que las familias de acogida por regla general no sean las familias adoptivas, porque por esencia el acogimiento debiese ser un cuidado transitorio, porque lo primero que vamos a querer es que si un niño es separado de su familia, lo apoyemos en su proceso de revinculación con su familia de origen. Entonces, lo primero siempre va a ser poder favorecer ese proceso, y la familia de acogida en principio justamente es una familia que va a cuidar y va a acompañar durante ese periodo transitorio a ese niño o niña, y por lo tanto la regla general no debiese ser que sea la familia adoptiva, pero sabemos que en muchos casos esto se alarga 2, 3, a veces 4 años, y por lo tanto en ese caso muchas veces sí va a ser lo mejor para ese niño o niña que sea esa misma familia la que pueda adoptar. Entonces la ley lo que hace es que la ley vigente no lo permite. Más allá de ciertos casos que pudieran darse, la ley vigente no lo permite. La nueva ley lo va a permitir de manera excepcional cuando ese niño o niña ha pasado más de 18 meses con una familia de acogida y se determina además que es la mejor familia para ser la familia adoptiva. Eso no debiera pasar porque la ley, no debiese ser lo habitual, porque al establecer plazos más cortos de tramitación de los procesos, los niños no debiesen estar más de 18 meses con una familia de acogida. Pero si eso sucede, la nueva ley lo va a permitir de manera excepcional. Es que claro, sabemos que además la realidad siempre supera el papel o lo que permite también las leyes. En este caso, la experiencia de este libro, estábamos hablando de años en esta situación. No, es terrible porque un niño o niña que está carente de afecto, de protección, se queda con un matrimonio, una familia o una persona que la acoge y se encariña muy rápido. No es 18 meses, es una brutalidad de largo. Entonces, son esos temas, pensando en el niño, de cómo optimizar el proceso. Ahora, ¿quiénes son los que pueden adoptar? Antes era una tremenda limitación, había que ser católico, apostólico, romano, casado, recasado, celebrado los 50 con años, de perla, bodas de oro, bodas de diamante, y quizás podías adoptar. No, es una ironía, pero sí, se exigía muchas formalidades, más que amor, formalidades. ¿Cómo se va a resolver ahora? Bueno, en la ley vigente pueden adoptar los matrimonios y las personas solteras, pero existe una prelación rígida donde los matrimonios siempre van a estar, por ejemplo, arriba de las personas viudas y solteras o divorciadas. Y esa rigidez no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, un matrimonio que reside en el extranjero va a tener prioridad por sobre una persona soltera chilena, cuando sabemos que no es un problema con que sea un matrimonio extranjero, pero sabemos que siempre va a ser la primera prioridad que se quede en el país. Entonces, lo que se hace con la nueva ley es eliminar esta prelación rígida. Ya no importa el estado civil, pueden adoptar personas solteras, pueden adoptar parejas siendo
convivientes de hecho, convivientes civiles o matrimonios, sin importar la orientación sexual y sin una prelación rígida. La idea es que todas las personas que cumplan los requisitos, que pasen por la evaluación, estén en un sentido como disponibles para la selección que tiene que hacer el tribunal. Entonces así también vamos a ampliar las posibilidades para que de esa manera debiese haber más familias y más padres disponibles para las necesidades de cada niño o niña. Eso es lo principal y esa es como la lógica que tiene que cambiar en cómo todos nos relacionamos con el sistema. Lo primero es el niño, y qué es lo que ese niño o niña necesita. Y en función de eso, todo el resto se tiene que ordenar. Ministra, también con la incorporación de estos cambios para la nueva ley de adopción, se habla que podría incluso duplicar el número anual de adopciones. ¿Qué data hay vigente hoy con la ley, voy a decir antigua? ¿Qué números hay en Chile de los que se han logrado lograr ya las adopciones como con cierto éxito, no solo en el proceso, ¿no? Ya esos niños o niñas ya están con sus nuevas familias. Y luego veamos también el tema de algo que antes era un trauma, ¿no? Esto de reconocer que eras un hijo o una hija adoptada y se mantenía en secreto, y ahora ya está el contacto también con la familia biológica de origen. Pero vamos primero con la data, con las cifras. Bueno, las cifras van variando, pero lo que tenemos en los últimos años es un promedio alrededor de entre 300 y 400 adopciones decretadas al año, ¿ya? Y decretadas. Sí, que se declara la adopción propiamente tal. Hay que pensar que ¿cuántos casos hay postulados? Claro, dentro de qué bueno, es universo. que aquí hay distintos datos. Por un lado tenemos cuántas familias, padres adoptivos están postulando, y son alrededor de 250. Es un universo más o menos similar. Por eso yo decía, no está quizás ahí la principal traba, sino en la cantidad de niños que, habiendo sido separados de sus familias, no son declarados adoptables y tampoco vuelven a sus familias de origen. Quedan, claro, en el desamparo. La idea de este proceso, porque ahí sí son miles de niños que están separados de sus familias de origen, que están en cuidados alternativos, ya sea en una residencia o con una familia de acogida, y que están en una especie de limbo, porque la ley lo que debiese hacer es permitir dos cosas. Uno, favorecer la revinculación familiar. Entonces, de los niños, del total de niños separados de sus familias, ojalá sean más los que vuelvan a sus familias de orígenes en plazos más cortos. Y por otro lado, para aquellos casos en que esa revinculación familiar no sea posible, deberían acortarse los plazos en que sean declarados adoptables. Y por eso estimamos que debiese alrededor de duplicarse las adopciones al año. ¿Qué pasa si un niño o niña o adolescente es entregado en adopción y después la familia quiere recuperarlo? Conflicto que yo conozco. La adopción es una medida de protección de carácter permanente, por lo tanto, por regla general no es un producto que se devuelva al mercado. Es revocable, y por eso también el proceso tiene una serie de salvaguardas, y eso es súper importante. Esta reforma es un poco quizá árido, porque son muchas cosas muy procesales, muy técnicas, pero que son súper relevantes para salvaguardar justamente todos esos intereses del proceso y todas las necesidades de cuidado y protección, porque son situaciones que evidentemente son complejas, son dolorosas. Ya el hecho de que un niño sea separado de su familia de origen, por supuesto que no es la primera opción, ni mucho menos, y por lo tanto son situaciones que tenemos que tratar con mucho cuidado. Ministra Torres, lo que le preguntaba, por un lado, permitir el contacto con la familia de origen, y también cuando no se dé el caso, porque esta desapareció o porque se mueren, los progenitores, pero hay una familia que no se pudo hacer cargo, que son tíos o abuelos, y esta guagua, cuando es el caso, no sabe sus raíces, pero sí se permite buscarla y facilitar esa documentación que antes, insisto, era un secreto, ¿no? Sí, eso es súper importante. En Chile, la adopción, la ley de garantías de la niñez establece el derecho a la identidad y el derecho a la búsqueda de orígenes. Y eso significa que la adopción siempre va a permitir al niño o niña, nunca le puede negar al niño ese derecho a la identidad o el derecho a conocer sus orígenes, y eventualmente... Si el niño lo pide,
Si el niño o la niña... Todas las personas tienen derecho a consultar, y eso queda establecido en la ley, a consultar si es que su filiación es producto de, si es una filiación adoptiva. Entonces, cualquier persona podría preguntarlo en el registro civil. ¿A cualquier edad? ¿No hay que ser mayor de 18? O sea, arriba de 18 años, por supuesto, lo puede hacer de manera autónoma, y eventualmente si es menor de 18 años puede hacerlo si es que requiere representación judicial, ejerciendo, o sea, si lo pueden representar sus propios padres adoptivos u otras personas. Pero esto es bien importante y es algo que se tiene que entender igual. La adopción no puede significar la pérdida de ese derecho de los niños y niñas. Y eso implica también que las familias adoptivas, en el proceso también se les señala que es importante, por supuesto aquí siempre hay procesos, pero la manera en que esto se cuenta y se habla al interior de la familia. Pero además, entonces, la ley regula eso, el derecho a la identidad, el derecho a la búsqueda de orígenes, todas las obligaciones de los adoptivos. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante y aterrizado este tema, que yo sé que la gente que quiere adoptar o niños que necesitan adoptar se regularicen procesos también más ágiles, con fiscalización y protección post, porque de repente hay que poner el ojo, uno nunca sabe. Gracias, ministra Javiera Toro Cáceres, de Desarrollo Social y Familia, y felicitaciones también a toda la gente que estuvo detrás de este arduo trabajo, pero tan importante, porque siempre se habla, ¿no? Los niños primero, la familia primero, pero a la hora de los que hubo, la bajada dice lo contrario, pero acá es elocuente de que se está avanzando al respecto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, buen día. Que vaya muy bien. Muy buenos días, ministra. 8:42, vamos a una pausa y regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial
y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. 8:47. Estábamos hablando de cualquier cosa, pero también de la economía. Pero también de economía. Frívolo. Sí, no, pues estábamos hablando de comer, de pasear y de lo que es también el turismo laboral. No, ¿cómo lo diríamos? ¿Turismo laboral? Sí. Que lo queríamos nosotros. Actividades extraprogramáticas. Gonzalo Espinosa está con nosotros, pues no es una voz que salió de la ultratumba. Toda la razón. Nuestro querido productor periodístico. Colega, ¿qué nos trae hoy? Hablemos del cobre. Hablemos de, la noticia principal que tiene que ver con el cobre y este respiro para Chile, porque estaban todos preocupados de el arancel que podía imponer Trump al cobre, que iba a ser de cerca de un 50%, pero excluyó al cobre refinado. ¿Y qué implica esto? Que no afecta tanto a nuestro país porque nuestra principal exportación de este mineral es cobre refinado. Claro, exacto. Y por ahí Alejandro también tenía un dato con respecto a esta situación, porque pareciera ser que esto nos deja en calma, pero por un ratito nomás. Por un ratito. No, pues el tipo cambia de opinión 2 días más y te vuelve a restablecer lo que quiera. Él no está manejando, no pasa por el Congreso de Estados Unidos, no pasa por ninguna instancia. La justicia le dijo, haga lo que quiera porque todo lo que usted haga es legítimo, que mande a matar a alguien. Le da lo mismo. Bueno, en ese escenario tú no tienes ninguna certeza. Y además entiendo que esto se revisa el 2027. Y además se refiere sobre a cobre fino y lo que salva a Codelco por ahora. Pero cuando tú inviertes en minería, entre el proyecto, la inversión y empezar a obtener beneficios, pueden pasar una década. Claro. Entonces tú no puedes tener la economía de tu país en función de los criterios de un caballero. ¿Cuánto le queda a Trump? Oye, quiere cambiar la enmienda para ser reelecto, ¿no? Quiere cambiarlo todo. Sí, quiere cambiarlo todo, la verdad. Bueno. Pero bueno, en este escenario al menos una buena noticia que entrega cierta estabilidad por un rato. Y vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con el plano nacional, específicamente con la salud, que hay una noticia bien interesante que indica que FONASA supera por primera vez los 17 millones de afiliados tras sumar 275.000 personas en el primer semestre. Y esto se explica por una fuga de afiliados sostenida desde las ISAPRES hace por lo menos 5 años. Claro. Y eso ha explicado que el número de afiliados FONASA esté aumentando. Por ejemplo, el 2020 FONASA alcanzó los 15 millones de afiliados. En julio del 2023 superó los 16 millones y ahora rompió el récord con más de 17 millones. Actualmente el 84% de la población está afiliada a FONASA y las ISAPRES llevan 61 meses consecutivos perdiendo afiliados. Esto es desde enero del 2020. En 5 años y un mes, las ISAPRES han perdido un cuarto de su cartera. Así que la fuga es impactante, feroz. ¿Ustedes se mantienen en ISAPRE o están en FONASA? ¿Cuál es tu caso? Es que hay una serie de problemas prácticos. ¿Tú estás en ISAPRE? Por ejemplo, yo estoy en FONASA. Yo tengo deuda con ISAPRE, no me puedo ir del ISAPRE hasta que no pague y no tengo cómo pagarle. Por lo tanto, no me puedo ir. Pero además tengo el problema de amigos que se han ido al FONASA. Atención primaria, fantástico. Sí, pues. En general, claro, y no solo en Providencia, en Ñuñoa, que son clásicos, en Peñalolén, en todas partes. El problema es cuando tú tienes que hospitalizar de urgencia. Claro. Y empieza la listita de espera. Anda a hacer lo que hablábamos ayer del Hospital San José. Por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, porque si la mitad del personal está con permiso de licencia médica y no te atienden, solamente se opera en las mañanas y no en la tarde, porque el gremio respectivo en la tarde tiene su negocio privado
o trabaja por una clínica privada o algo así. Tenemos esos problemas, entonces muchos se ven enfrentados a que el día mañana tienen una emergencia y se tienen que ir a una clínica privada. Y el FONASA les paga 200 lucas una operación de 4 millones. Pues. Sí, ese a mí es el miedo que me da para cambiarme, pero siempre quiero, porque siempre siento que estoy perdiendo plata, por no decir otra expresión respecto al abuso, a esta hora de la mañana. ¿Tú estás en FONASA y te ha resultado bien? Yo estoy en FONASA, afortunadamente no me he resfriado, no he tenido que ocupar ni un resfrío. Prestaciones de salud, así que... seguís pagando, ese es el tema. Aquí la salud no es un derecho. Si te vas a una clínica privada, porque la clínica privada te sale con qué. Mi señora sacó seguro. Nunca le pagaron el seguro complementario porque había, no sé, un deducible, que el monto que costó esa intervención no llegó a tanto y le faltaron 100 lucas, entonces tiene que pagar y no opera el seguro. Es ese negocio de los seguros en las clínicas privadas tremendo es un negocio. Espanto. Y por eso es muy importante y algo que vamos a ahondar, no sé si esta semana o la próxima, Gonzalo, que tú ya lo habías planteado en esta misma sección, es el pago pendiente, adeudado, ¿no? De las cotizaciones en muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Exacto. O sea, te las cobran, no te las pagan, y ver esos juicios que son un desastre porque se escapan estos empleadores abusivos. Tanto que hablar de economía. Tanto que hablar. ¿Estamos? Estamos. Pero quédate con nosotros para que tú nos des los resultados de la pregunta del día. Cuando faltan 7 minutos para las 9 de la mañana, nosotros vamos a revisar las principales actividades para el último día, por fin, de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 8:30, nuevo debate. Janet Jara, José Antonio Casi y Evelyn Matei van a la SOFOFA a un seminario, Volver a Crecer, shock de inversión, shock de optimismo, cumbre empresarial. Y bueno, a las 12:15 vamos a estar todos muy atentos porque la candidata a la presidencia, Janet Jara, presenta su equipo de campaña. A las 8:45, el ministro de Seguridad, Luis Cornejo, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, de la región metropolitana, la subsecretaria de Prevención del Delito, realizan balances sobre acciones coordinadas de manera interinstitucional en el barrio Meix. ¿Y qué va a hacerse de aquí en adelante? Porque no basta intervenir una vez. No, claramente. Y a las 11 de la mañana, el espacio Día a Día por Julia Chuñil entrega carta pública en La Moneda dirigida al presidente Gabriel Boric y ministros exigiendo una respuesta urgente del Estado chileno ante la medida cautelar otorgada por la Corte Internacional de Derechos Humanos en favor de la defensora territorial desaparecida hace casi 9 meses. La misiva solicita que su hijo, Pablo San Martín Chuñil, sea recibido en La Moneda y que se informen las acciones concretas para dar con su paradero y garantizar justicia. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, Gonza. Los resultados de la pregunta del día. La candidata Evelyn Matei desistió de presentar su denuncia por la campaña de desinformación en su contra en redes sociales, esta denominada campaña asquerosa, y le preguntamos a nuestro público que qué le parecía esto. El 4% consideró que es prudente, mientras que un 32% señala que es una respuesta errática y el 64%, la mayoría, consideró que esta acción es inconsecuente. ¿Sabe otro dato que deberíamos preguntar? ¿Qué? ¿Qué hay detrás de esto? Los empresarios, una vez más, le dijeron a la derecha, primero, a propósito de la unidad. No sigan peleando porque públicamente están dando, segundo, están discutiendo en la lista parlamentaria cómo va a estar un partido querellado contra otro. Claro. ¿No es cierto? Ese es un segundo factor. Y que apuren el pacto por omisión. Exacto, que el pacto por omisión, que es lo más que podrían estar logrando, porque mientras el oficialismo está cuadrado, ellos están peleando como en los mejores tiempos. La derecha entre sí es terrible. Y lo tercero, que está en competencia, y de ahí la desesperación, de que en la medida que Matei ha bajado, más allá de decir que por la campaña sucia o no, que ha existido, se baja sin exigir nada a cambio. Exacto. Cuando a ti te humillan, te tratan, que nosotros no sabemos. Dices, okay, es el tema. Pero así como nosotros los empresarios me dicen baje la acusación, lo mínimo es que el que te ofendió te pide excusa
¿Y por qué no hacen un compromiso público, no usar más campaña sucia en esta presidencial? Porque además la campaña sucia no es solo a Evelyn Matei. La cantidad de periodistas que está bajo fuego porque no le gusta cómo entrevistan a Kass o a Kaiser el programa, es tremendo, y sobre todo mujeres. Sí. Periodistas, mujeres bajo acecho. No lo voy a saber la yo. campaña ya. sucia. Pero en relación a otras cosas. Pero era la pregunta. No, está bien esa reflexión que vamos a estar también ahí pendiente para seguir ahondando en ese tema que es sospechoso, al menos en tu editorial, Alejandro Guille. Y solo para despedirnos y dejar, por supuesto, el micrófono y el estudio a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, que ya viene con una nueva edición de Enlace USACH. Subió el pronóstico, porque superamos ya los 14 grados a esta hora, así que mínimo, esto parece oxímoron, mínimo la máxima va a ser de 15 grados para esta jornada, esperando la lluvia. Ojalá que se venga la lluvia, por favor. Que se venga la lluvia. Gracias, Gonzalo Espinosa, gracias, nos compañero. Compañera. O camarada, ¿tú eres camarada o compañero? Ya, ahí nomás la dejo. Soy independiente. Chao. Independiente. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.